Hay momentos en la historia donde la realidad se disuelve como arena entre los dedos. Fechas precisas. Nombres verificados. Lugares que aún existen en mapas modernos. Y sin embargo, entre los datos concretos, se abre un abismo de silencio que ningún historiador ha podido cerrar. Esta noche vamos a sumergirnos en 4 misterios que desafían toda lógica. No son leyendas urbanas ni cuentos folclóricos. Son eventos documentados por cronistas de la época, investigados por arqueólogos modernos, y que aún así permanecen envueltos en sombras impenetrables. Un ejército de 50.000 hombres que se evapora en el desierto sin dejar rastro. Un rey que desaparece en plena batalla y cuyo cuerpo nunca fue identificado con certeza. Un explorador asesinado en costas desconocidas bajo circunstancias que todavía generan debate. Y un genio cuyas invenciones más revolucionarias fueron borradas de la historia por fuerzas que preferían mantenerlas en secreto. 4 enigmas. 4 heridas abiertas en el tejido de nuestra historia colectiva. 4 preguntas que, después de siglos, siguen sin respuesta. Bienvenidos a Sombras de la Historia. Enigma 1. El ejército perdido de Cambises II. Año 525 a.C. El desierto occidental de Egipto se extiende como un océano de arena bajo un sol implacable. En algún lugar entre Tebas y la remota oasis de Sigua, 50.000 soldados persas marchan en formación. Llevan las mejores armas del imperio. Están entrenados para la guerra. Son el orgullo del rey Cambises II, hijo del legendario Ciro el Grande. Ninguno de ellos regresará jamás. Para entender esta desaparición, debemos retroceder algunos meses. Cambises II acababa de conquistar Egipto con una eficiencia brutal que dejó atónito al mundo antiguo. La batalla de Pelusio había sido una masacre. Las tropas persas habían aplastado al ejército del faraón Psamético III en cuestión de horas. Menfis cayó poco después. Egipto, la tierra de los faraones, la civilización milenaria que se consideraba eterna, ahora se arrodillaba ante un rey extranjero. Pero Cambises sabía algo que muchos conquistadores olvidan: conquistar un territorio es fácil. Controlarlo es otra historia completamente diferente. Y en el corazón del desierto occidental existía un problema. Un problema espiritual, pero no por ello menos peligroso. El oráculo de Amón en Sigua. Este oráculo no era un simple templo. Era el centro espiritual más influyente de la región. Los egipcios lo consultaban para las decisiones más importantes. Se decía que sus profecías eran infalibles. Que el dios Amón hablaba directamente a través de sus sacerdotes. Y lo más peligroso de todo, se rumorea que el oráculo había profetizado contra Cambises. Algunos cronistas sugieren que los sacerdotes proclamaron que Cambises era un rey ilegítimo. Que los dioses no reconocían su autoridad sobre Egipto. Otros dicen que profetizaron su caída. Sea cual fuere la verdad, Cambises tomó una decisión que sellaría el destino de 50.000 hombres. El oráculo debía ser destruido. La expedición partió de Tebas con toda la pompa militar del imperio persa. 50.000 soldados. No eran novatos. Eran veteranos de las campañas de Ciro y del propio Cambises. Hombres que habían conquistado Babilonia, que habían doblegado a Lidia, que acababan de humillar a Egipto. Llevaban provisiones para semanas. Guías locales que conocían las rutas del desierto. Carros de suministros. Agua suficiente para alcanzar los puntos de reabastecimiento conocidos. Según Heródoto, el historiador griego que documentó este evento unas décadas después, el ejército alcanzó sin problemas la oasis de carga. Los testimonios de comerciantes que estaban allí lo confirman. Vieron a los persas reabastecerse. Vieron la determinación en los ojos de los comandantes. Vieron a 50.000 hombres partir hacia el oeste, hacia Sigua, siguiendo las rutas que las caravanas habían usado durante generaciones. Y luego, nada. Silencio absoluto. Pasaron las semanas. Los mensajeros que Cambises esperaba nunca llegaron. Ninguna noticia de la destrucción del oráculo. Ningún informe de la marcha. Ninguna solicitud de refuerzos o suministros adicionales. Solo un vacío inquietante que se hacía más profundo con cada día que pasaba. Cuando finalmente se enviaron expediciones de búsqueda, no encontraron absolutamente nada. Ni cuerpos. Ni armas. Ni restos de campamentos. Ni huesos blanqueados por el sol. Ni fragmentos de armaduras. Nada que indicara que 50.000 hombres habían pasado por allí. Es como si la tierra se los hubiera tragado. Heródoto ofreció una explicación que se convertiría en la versión oficial durante siglos. Según los testimonios que él recopiló de fuentes egipcias, el ejército fue sorprendido por una tormenta de arena de proporciones cataclísmicas. Una pared de arena que se elevaba hasta tocar el cielo. Vientos que arrancaban la carne de los huesos. Arena que entraba en los pulmones, en los ojos, en cada grieta de la armadura. Los hombres habrían sido enterrados vivos. Sus cuerpos sepultados bajo toneladas de arena en cuestión de minutos.
Un entierro masivo ejecutado por la propia naturaleza. Es una explicación terrible. Dramática. Casi poética en su horror. Pero hay problemas con esta versión. Primero, las tormentas de arena, por devastadoras que sean, dejan rastros. Los arqueólogos modernos han estudiado el desierto occidental de Egipto con tecnología de punta. Radar de penetración terrestre. Imágenes satelitales. Análisis geológicos de las capas de sedimento. Si 50.000 hombres hubieran sido enterrados en una sola tormenta, habría evidencia geológica. Anomalías en las capas de arena. Concentraciones de metal de las armas y armaduras que los detectores modernos deberían poder identificar. No hay nada. Segundo, los guías locales que acompañaban al ejército conocían los patrones climáticos del desierto. Sabían leer los signos de una tormenta inminente. Las caravanas del desierto habían desarrollado protocolos de supervivencia a lo largo de siglos. 50.000 hombres, con guías experimentados, todos sorprendidos sin posibilidad de reacción. Es posible, sí. Pero también es extrañamente conveniente. Y aquí es donde la historia oficial empieza a agrietarse. En 2015, el arqueólogo Olaf Kapper publicó una teoría que sacudió los cimientos de lo que creíamos saber sobre este misterio. Kapper había pasado años estudiando textos persas y egipcios de la época. Había analizado las dinámicas políticas del Egipto recién conquistado. Y había llegado a una conclusión perturbadora. ¿Y si nunca hubo una tormenta de arena? Según Kapper, el ejército persa no fue destruido por la naturaleza. Fue aniquilado por hombres. Específicamente, por las fuerzas del rebelde egipcio Petubastis III. Petubastis era un noble egipcio que se había proclamado faraón legítimo en oposición a Cambises. Tenía apoyo en las regiones del sur. Conocía el desierto. Y tenía todas las razones del mundo para querer humillar a los invasores persas. La teoría de Kapper sugiere que el ejército cayó en una emboscada cuidadosamente planeada. Los rebeldes egipcios, conociendo las rutas que los persas tomarían, los esperaron en un punto estratégico. Quizás en un paso estrecho entre dunas. Quizás cerca de un pozo vital. Un lugar donde 50.000 hombres estarían vulnerables, dispersos, separados de sus líneas de suministro. Y entonces atacaron. Una batalla en el desierto no deja los mismos rastros que una batalla en terreno normal. Los cuerpos pueden ser enterrados. Las armas fundidas o dispersadas. Los testigos eliminados o comprados. Y si la derrota fue lo suficientemente humillante, lo suficientemente completa, tanto los persas como los egipcios tendrían razones para ocultarla. Aquí es donde entra la segunda parte de la teoría de Kapper. El responsable de convertir esta derrota militar en el mito de la tormenta de arena no fue otro que Darío y el sucesor de Cambises. Darío el Grande, como sería conocido, era un maestro de la propaganda política. Sabía que el imperio persa no podía permitirse mostrar debilidad. Admitir que un noble egipcio rebelde había masacrado a 50.000 soldados persas habría inspirado rebeliones en cada rincón del imperio. Habría demostrado que los persas no eran invencibles. Pero una tormenta de arena, eso era diferente. Eso era el destino. La ira de los dioses. Algo contra lo que ni siquiera el ejército más poderoso del mundo podía luchar. No había deshonra en ser derrotado por las fuerzas de la naturaleza. Entonces Darío habría fabricado la historia. Pagado a cronistas. Silenciado a testigos. Convertido una masacre militar en un desastre natural. Es una teoría elegante. Explica la ausencia total de restos. Explica por qué ninguna fuente persa contemporánea menciona el evento con detalle. Explica la conveniencia casi sospechosa de la narrativa oficial. Pero también plantea preguntas incómodas. Si hubo una batalla, ¿dónde están los restos? Incluso si los cuerpos fueron enterrados intencionalmente, 50.000 hombres son muchos cuerpos. Los arqueólogos deberían haber encontrado algo. Un fragmento de armadura. Un arma olvidada. Huesos. Algo. Y si Darío fabricó la historia, ¿por qué Heródoto, que no tenía lealtad particular hacia Persia, la repitió sin cuestionarla? Existe una tercera posibilidad. Una que pocos historiadores se atreven a considerar seriamente, pero que acecha en los márgenes de este misterio. ¿Y si el ejército nunca llegó a Siwa porque nunca tuvo la intención de llegar? Algunos investigadores han sugerido que la expedición era una tapadera. Que esos 50.000 hombres fueron enviados a morir intencionalmente. Quizás eran soldados de lealtad dudosa. Quizás eran veteranos de regímenes anteriores que Cambises veía como una amenaza potencial. Quizás la verdadera misión nunca fue destruir el oráculo, sino eliminar un problema interno del ejército persa. Es una teoría oscura, retorcida y completamente especulativa. Pero en el contexto de un imperio que se construía sobre conquistas brutales y purgas políticas, tampoco es imposible. Lo que sí sabemos con certeza es esto: el oráculo de Amón en Siwa nunca fue destruido.
Años después, cuando Alejandro Magno conquistó Egipto, viajó personalmente a Sigua para consultar al oráculo. Los sacerdotes lo recibieron, y según las crónicas, lo proclamaron hijo de Zeus Amón. Ese oráculo, ese centro espiritual que supuestamente justificaba el envío de 50.000 soldados, sobrevivió intacto. Los soldados no. Hoy, el desierto occidental de Egipto sigue guardando su secreto. Los beduinos que cruzan esas tierras a veces reportan encontrar objetos extraños medio enterrados en la arena. Fragmentos de metal corroído. Piezas que podrían ser de armaduras antiguas. Pero nunca nada concluyente. Nunca nada que pueda someterse a un análisis riguroso. Las expediciones arqueológicas continúan. Cada pocos años, alguien anuncia que ha encontrado una pista. Un área con lecturas anómalas en el radar. Una formación geológica sospechosa. Pero hasta ahora, el desierto no ha revelado dónde yacen los 50.000. ¿Fueron tragados por una tormenta apocalíptica, como dice la leyenda? ¿Fueron masacrados en una emboscada que la historia prefirió olvidar? ¿O desaparecieron por razones que ni siquiera hemos comenzado a considerar? El ejército perdido de Cambises II nos recuerda algo fundamental sobre la historia: los silencios pueden ser más reveladores que las palabras. Y a veces, lo que no se encuentra es más importante que lo que se encuentra. 50.000 hombres no desaparecen sin razón. Pero quizás la razón es tan perturbadora que civilizaciones enteras prefirieron enterrarla más profundo que cualquier tormenta de arena jamás podría. Enigma 2. La desaparición del rey Sebastián de Portugal. Portugal, mediados del siglo XVI. En las aulas del Palacio Real, un niño de 3 años recibe una educación que determinará el destino de una nación entera. El niño es el rey Sebastián y sus tutores son jesuitas que lo llenan la cabeza con visiones de grandeza divina, de misiones sagradas, de gloria eterna. Le dicen que está destinado a restaurar la cristiandad, que es el elegido de Dios, que su propósito no es gobernar, sino salvar al mundo. El niño les cree. Y cuando ese niño se convierte en un joven rey de 24 años, tomará una decisión que terminará en una de las desapariciones más desconcertantes de la historia europea. Sebastián nunca tuvo una infancia normal. Su padre murió antes de que naciera. Su madre, Juana de Austria, fue separada de él cuando apenas era un bebé. Creció rodeado de religiosos que veían en él no a un niño, sino a un instrumento de Dios. Le enseñaron que la vida terrena no importaba, que la gloria celestial lo era todo, que morir en una cruzada era el destino más noble al que un rey podía aspirar. Para cuando tomó el poder real a los 14 años, Sebastián ya era un fanático religioso. Obsesionado con la pureza. Obsesionado con la guerra santa. Completamente desconectado de las realidades políticas y económicas de gobernar un reino. Sus consejeros intentaron razonar con él. Portugal era una nación pequeña. Su poder venía del comercio marítimo, no de ejércitos terrestres. Las arcas estaban vacías después de décadas de expediciones costosas. Involucrarse en guerras continentales era suicidio económico. Sebastián no escuchó. Él tenía una visión. Y esa visión lo consumía. En 1578, contra el consejo de prácticamente todos los nobles experimentados de Portugal, Sebastián decidió lanzar una cruzada contra los musulmanes del norte de África. No importaba que las cruzadas fueran una reliquia medieval. No importaba que Europa hubiera evolucionado hacia la diplomacia y el comercio. Sebastián vivía en un mundo de fantasías caballerescas donde él era el héroe destinado a cambiar la historia. Reunió un ejército de 17.000 hombres. Muchos eran mercenarios. Otros eran nobles portugueses que fueron obligados a acompañar a su rey. Ninguno tenía experiencia en combate del desierto. Ninguno estaba realmente preparado para lo que venía. Desembarcaron en la costa de Marruecos en pleno verano. El calor era insoportable. Los hombres, con armaduras pesadas diseñadas para el clima europeo, sufrían bajo un sol africano que convertía el metal en brasas. Las provisiones eran insuficientes. La logística, un desastre. Y enfrente, esperándolos, estaba el ejército de Abd al-Malik. 70.000 soldados. Guerreros acostumbrados al clima, al terreno, al tipo de combate que se desarrollaría. Disciplinados. Bien provistos. Liderados por un comandante que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La batalla de Alcácer Quibir, también conocida como la Batalla de los Tres Reyes, comenzó el 4 de agosto de 1578. Fue una masacre desde el primer momento. Los portugueses, sobrecalentados y exhaustos antes de que la batalla siquiera comenzara, fueron rodeados. Las formaciones se desintegraron. Los mercenarios huyeron. Los nobles portugueses intentaron proteger al rey, pero el caos era total. El polvo del desierto se mezclaba con la sangre. Los gritos de los moribundos se ahogaban en el fragor del combate. Y en algún momento de esa pesadilla, el rey Sebastián desapareció.
Los relatos de testigos son fragmentados y contradictorios. Algunos dijeron haberlo visto caer de su caballo. Otros juraron que lo vieron rodeado de enemigos, luchando hasta el final. Algunos afirmaron que había sido capturado vivo. Otros insistieron en que murió en la primera carga. Cuando el polvo finalmente se asentó, miles de portugueses yacían muertos en el campo de batalla. Los sobrevivientes fueron capturados y vendidos como esclavos. Portugal había perdido no solo una batalla, sino toda una generación de su nobleza. Y el rey había desaparecido. Días después, se recuperó un cuerpo que supuestamente era el de Sebastián. Fue identificado por algunos de sus servidores supervivientes. Tenía heridas consistentes con haber muerto en combate. Fue embalsamado apresuradamente y enviado de vuelta a Portugal para ser enterrado con honores. Pero había un problema. El cuerpo estaba tan desfigurado por la batalla y el proceso de embalsamamiento que la identificación era cuestionable. Los que afirmaron reconocerlo lo hicieron basándose en detalles vagos. Una cicatriz aquí. Una marca de nacimiento allá. Ninguna prueba concluyente. Y en un reino que acababa de perder a su rey sin heredero, esa incertidumbre era peligrosa. Porque si Sebastián había muerto, la corona de Portugal pasaba a su tío abuelo, el anciano cardenal Enrique. Y cuando Enrique muriera sin herederos, Portugal caería en manos de Felipe II de España. Exactamente lo que sucedió. En 1580, 2 años después de Alcácer Quibir, Felipe II de España se coronó rey de Portugal. La Unión Ibérica había comenzado. Portugal, que había sido una nación independiente y orgullosa, ahora era una provincia del Imperio Español. Los portugueses no lo aceptaron bien. Y fue en ese contexto de desesperación nacional que nació el sebastianismo. Empezó como susurros. Rumores en tabernas. Historias contadas en voz baja. El rey no murió. El rey escapó. Volverá cuando Portugal más lo necesite. No era solo esperanza. Era negación colectiva convertida en fe religiosa. Grupos de portugueses comenzaron a afirmar que Sebastián había sobrevivido a la batalla. Que estaba escondido. Que estaba esperando el momento adecuado para regresar y restaurar la independencia de Portugal. Algunos decían que estaba en un monasterio en África. Otros que vivía como ermitaño en las montañas. Las historias variaban, pero el núcleo era siempre el mismo: el rey regresará. Esta creencia se volvió tan extendida que comenzaron a aparecer impostores. El primero surgió en 1584. Un hombre que afirmaba ser Sebastián apareció en Venecia. Tenía la edad correcta. Hablaba portugués. Conocía detalles de la corte que solo alguien con acceso íntimo podría saber. Logró convencer a suficientes personas como para ser tomado en serio. Hasta que Felipe II ordenó su arresto. Bajo tortura, el impostor confesó. Fue ejecutado públicamente como advertencia. Pero no fue el último. A lo largo de las siguientes décadas, aparecieron múltiples Sebastians. Algunos eran estafadores conscientes. Otros parecían genuinamente creer que eran el rey perdido, quizás víctimas de algún tipo de delirio o enfermedad mental. Uno de los más famosos fue el llamado Rey de Peñamacor, que reunió seguidores en España antes de ser capturado y enviado a galeras. Cada impostor era desenmascarado. Cada uno confesaba o era ejecutado. Y sin embargo, la creencia persistía. El sebastianismo se convirtió en algo más que una simple creencia en la supervivencia del rey. Se transformó en una filosofía mesiánica completa. Sebastián era el encubierto, el rey oculto que regresaría en el momento más oscuro de Portugal para restaurar la nación a su gloria anterior. Era una mezcla de esperanza política, fervor religioso y nostalgia nacional. Esta creencia sobrevivió siglos. Incluso después de que Portugal recuperó su independencia en 1640, incluso después de que nuevas dinastías tomaran el trono, el sebastianismo persistió en los márgenes de la cultura portuguesa. Poetas escribieron sobre él. Místicos profetizaron su retorno. El mito se arraigó tan profundamente que se convirtió en parte de la identidad nacional. Pero volvamos a la pregunta central: ¿qué le pasó realmente a Sebastián? La versión oficial es clara. Murió en Alcácer Quibir. El cuerpo enterrado en Lisboa es el suyo. Caso cerrado. Pero los historiadores han identificado varios problemas con esta narrativa. Primero, la identificación del cuerpo fue extraordinariamente apresurada. En una época donde preservar el cuerpo de un rey para un funeral de estado apropiado era crucial, el embalsamamiento se hizo en condiciones precarias, en territorio enemigo, con prisa inexplicable. Segundo, algunos registros sugieren que Abd al-Malik, el líder musulmán, tenía órdenes específicas de capturar a Sebastián vivo. Un rey capturado valía infinitamente más que un rey muerto. Podía ser usado para negociaciones, para rescate, para influencia política. ¿Por qué matarlo en el fragor de la batalla cuando capturarlo vivo era mucho más valioso? Tercero,
Hay testimonios de soldados portugueses capturados que afirmaron haber visto a Sebastián vivo después de la batalla. Estos testimonios fueron descartados oficialmente como confusión en medio del caos, pero nunca fueron investigados a fondo. Y cuarto, Felipe II tenía todas las razones del mundo para querer que Sebastián estuviera muerto. Un rey portugués vivo, incluso capturado, era una amenaza constante a sus planes de unificar las coronas ibéricas. Un cuerpo ambiguamente identificado que podía ser enterrado rápidamente era mucho más conveniente. Esto nos lleva a una teoría alternativa inquietante. ¿Y si Sebastián sobrevivió a la batalla pero fue capturado? ¿Y si Abd al-Malik intentó negociar con Felipe II, ofreciendo entregar al rey a cambio de concesiones? ¿Y si Felipe, viendo una oportunidad de oro para anexar Portugal sin resistencia, ordenó que Sebastián fuera silenciado permanentemente? En este escenario, el cuerpo enviado a Lisboa no sería el de Sebastián. Sería un sustituto conveniente. Un soldado portugués de edad y constitución similar, desfigurado lo suficiente como para que la identificación fuera cuestionable pero aceptable. Felipe habría orquestado todo el asunto, comprando el silencio de los testigos, fabricando la evidencia necesaria. Es una teoría conspirativa. No hay pruebas concretas que la respalden. Pero en el contexto de la política europea del siglo XVI, donde el asesinato político era una herramienta diplomática común, tampoco es descabellada. Existe también una tercera posibilidad, menos dramática pero igualmente perturbadora. Que Sebastián efectivamente murió en Alcácer Quibir, pero que el cuerpo enterrado en Lisboa no es el suyo simplemente porque nunca fue recuperado. Que el verdadero Sebastián se pudre en alguna tumba anónima en el desierto marroquí, mezclado con los miles de otros soldados que murieron ese día. Que el funeral de Estado, el entierro real, todo el ritual, fue una mentira necesaria para darle a la nación un cierre que nunca realmente existió. En esta versión, los impostores posteriores no eran solo estafadores. Eran síntomas de una herida nacional que nunca sanó. El pueblo portugués, en algún nivel subconsciente, sabía que algo no cuadraba con la historia oficial. Y esa duda se manifestó en una creencia mesiánica que persistió durante siglos. Lo fascinante del sebastianismo es que trasciende la simple cuestión de si el rey sobrevivió o no. Se convirtió en algo más grande. En una expresión de la identidad nacional portuguesa. En una resistencia cultural contra la dominación española. En un símbolo de esperanza en tiempos oscuros. Incluso hoy, en el siglo XXI, el mito de Sebastián no ha muerto completamente. Hay portugueses que visitan su tumba en el monasterio de los Jerónimos en Lisboa y se preguntan si realmente contiene los restos del rey. Hay investigadores que periódicamente proponen exhumar el cuerpo para análisis de ADN, aunque hasta ahora la Iglesia y el Estado se han resistido. ¿Por qué la resistencia? ¿Qué temen que revele una prueba de ADN? Quizás nada. Quizás simplemente respeto por los muertos. O quizás existe el miedo de que confirmar definitivamente que el cuerpo no es de Sebastián reabriría heridas históricas que es mejor dejar cerradas. La desaparición del rey Sebastián nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de la verdad histórica. A veces, la versión oficial de los eventos es cuestionable no por lo que dice, sino por lo que deja sin decir. Por las preguntas que desalienta. Por las investigaciones que nunca se llevan a cabo. Y nos recuerda que los mitos nacionales a menudo nacen en los espacios vacíos donde la historia oficial falla en proporcionar respuestas satisfactorias. Un joven rey fanático marcha a una batalla suicida. Miles mueren. Un cuerpo es recuperado, apresuradamente identificado y enterrado. Una nación entera se niega a aceptar su muerte. ¿Murió Sebastián en Alcácer Quibir? Probablemente sí. ¿Es su cuerpo el que yace en Lisboa? Eso es menos seguro. ¿Regresará algún día como el encubierto, como prometían los profetas sebastianistas? La historia ha respondido que no. Pero el mito sigue vivo. Esperando. Como el propio rey en las leyendas. Oculto en las sombras de la historia, negándose a morir completamente. Enigma 3, la muerte de Juan Díaz de Solís. El año es 1516. El lugar, las costas de lo que hoy conocemos como Uruguay. Desde los barcos anclados cerca de la orilla, los marineros españoles observan con horror algo que se grabará en sus mentes para siempre. Su capitán, Juan Díaz de Solís, y varios de sus hombres están siendo atacados por indígenas en la playa. Los gritos llegan amortiguados por la distancia. Las armas españolas brillan inútilmente bajo el sol sudamericano. En cuestión de minutos, todo ha terminado. Díaz de Solís, el explorador que acababa de descubrir lo que él llamó el Mar Dulce, está muerto. Y las circunstancias de su muerte generarán un debate que continúa hasta el día de hoy. Para entender este misterio, debemos primero entender quién era Juan Díaz de Solís y qué lo llevó a esas costas mortales. Solís era un navegante experimentado.
Había pasado décadas al servicio de la corona castellana explorando las costas atlánticas de América. Era parte de esa generación de exploradores que seguían los pasos de Colón, buscando desesperadamente una ruta hacia las especias de Asia. El problema era siempre el mismo: América se interponía en el camino como un continente obstinado que se negaba a tener un pasaje conveniente hacia el oeste. En 1515, Solís recibió una encomienda de la corona. Debía encontrar un pasaje hacia el Mar del Sur, lo que hoy llamamos el Océano Pacífico, recientemente descubierto por Vasco Núñez de Balboa. Si podía encontrar un estrecho, una vía de agua que atravesara el continente, España tendría acceso directo a las riquezas de Asia sin tener que bordear África o arriesgarse en las rutas controladas por Portugal. Solís zarpó con 3 barcos. La expedición siguió la costa de Sudamérica hacia el sur, cartografiando a medida que avanzaban. Pasaron por Brasil. Siguieron más al sur de lo que cualquier explorador español había llegado antes. Y entonces encontraron algo extraordinario. Una enorme entrada de agua dulce. Tan vasta que desde un lado no se veía el otro. Tan profunda que los barcos podían navegar sin problemas. Solís, con la esperanza ardiendo en su pecho, creyó que había encontrado el pasaje. Lo bautizó Mar Dulce. Imaginó que esta masa de agua atravesaba el continente y salía al otro lado, al Mar del Sur, a las especias, a la gloria eterna. No era un estrecho. Era el estuario del Río de la Plata, formado por la confluencia de los ríos Paraná y Uruguay. Pero Solís no podía saberlo aún. Solo sabía que había encontrado algo importante. Y entonces decidió desembarcar. Esto es donde la historia se vuelve confusa y contradictoria. Los registros de lo que sucedió exactamente en tierra varían según la fuente. Lo que sabemos con certeza es que Solís bajó a tierra con un grupo pequeño de hombres. Algunos registros dicen que eran 7. Otros dicen que eran 11. El número exacto se ha perdido en el tiempo. Los marineros en los barcos observaban. Vieron a Solís y sus hombres caminar por la playa. Vieron cómo se encontraron con un grupo de indígenas locales. Y entonces vieron cómo la situación se deterioraba rápidamente. Los indígenas atacaron. No fue una escaramuza prolongada. Fue rápido y brutal. Los españoles, posiblemente confiados o tal vez simplemente descuidados, no tuvieron oportunidad de defenderse adecuadamente. Cayeron bajo las flechas y las mazas de los atacantes. Algunos relatos dicen que los marineros en los barcos intentaron ir al rescate, pero fueron repelidos por los indígenas que ahora dominaban la playa. Otros dicen que, aterrorizados, simplemente levaron anclas y huyeron. Lo que es seguro es que Solís murió en esa playa. Y aquí es donde el misterio realmente comienza, porque las versiones de lo que sucedió después varían salvajemente. La versión más extendida, la que se repitió en las crónicas españolas durante décadas, incluía un detalle macabro: canibalismo ritual. Según estos relatos, los marineros en los barcos observaron horrorizados cómo los indígenas descuartizaban los cuerpos y los preparaban para ser consumidos. Algunos cronistas incluso afirmaron que vieron el humo de las fogatas donde se cocinaba la carne. Este detalle se convirtió en parte fundamental de la narrativa. Juan Díaz de Solís, el valiente explorador, no solo había sido asesinado por salvajes, sino devorado por ellos. Era una historia perfecta para justificar la posterior colonización violenta de la región. Si los indígenas eran caníbales, entonces la conquista no era solo política o económica, era una misión civilizadora. Pero hay problemas serios con esta versión. Primero, la distancia. Los barcos estaban anclados lo suficientemente lejos de la costa como para estar a salvo de ataques. Desde esa distancia, los detalles finos serían imposibles de observar. Ver el humo de fogatas, sí. Identificar específicamente qué se estaba cocinando, imposible. Segundo, no hay evidencia arqueológica o etnográfica de que los grupos indígenas de esa región practicaran canibalismo. Los guaraníes, que durante mucho tiempo fueron identificados como los responsables del ataque, tenían rituales funerarios complejos, pero el canibalismo no era parte de su cultura documentada. Los charrúas, otro grupo frecuentemente mencionado, tampoco tienen registros creíbles de antropofagia. Tercero, las acusaciones de canibalismo eran increíblemente comunes en las crónicas de exploración del siglo XVI. Casi cada grupo indígena que resistía la colonización española era acusado de canibalismo en algún momento. Era una herramienta propagandística efectiva. Entonces, ¿qué sucedió realmente? Los historiadores modernos han tratado de reconstruir el evento usando múltiples fuentes. Y lo que emerge es una imagen muy diferente. Solís, como muchos exploradores de su época, probablemente no entendía las dinámicas sociales y territoriales de los grupos indígenas con los que se encontraba. Desembarcar en una playa desconocida con un grupo pequeño, posiblemente llevando armas visibles, posiblemente intentando tomar posesión ceremonial de la tierra en nombre de España,
habría sido visto como una provocación o una amenaza. Los indígenas locales, fuera cual fuera su identidad específica, respondieron de la única manera que tenía sentido desde su perspectiva, eliminando la amenaza. La masacre de Solís no fue un acto de salvajismo irracional. Fue un acto de defensa territorial ejecutado por personas que habían visto barcos extraños llegar a sus costas y que entendían perfectamente lo que eso significaba. Porque aquí hay algo que a menudo se olvida en estos relatos: Solís no fue el primer europeo en visitar esa región. Exploradores portugueses habían estado navegando esas costas durante años. Algunos habían desembarcado, habían comerciado, habían tomado esclavos. Los indígenas locales ya sabían quiénes eran estos hombres de barcos grandes. Ya sabían qué traían consigo. Entonces, cuando Solís bajó a esa playa, no estaba encontrando un pueblo inocente. Estaba entrando en territorio de personas que ya habían formulado opiniones sobre los europeos. Y esas opiniones claramente no eran favorables. Pero aún queda la pregunta de la identidad específica. ¿Quiénes exactamente mataron a Solís? Durante siglos, se asumió que fueron los charrúas. Los charrúas eran conocidos como guerreros feroces. Resistieron la colonización europea más tiempo que casi cualquier otro grupo en la región. Tenían reputación de no tomar prisioneros. Era lógico asumir que habían sido ellos. Pero la investigación moderna ha puesto esto en duda. Análisis de las rutas de Solís, comparadas con los territorios conocidos de diferentes grupos indígenas, sugiere que el encuentro fatal probablemente ocurrió en territorio guaraní, no charrúa. Los guaraníes eran el grupo dominante en gran parte de la cuenca del Río de la Plata. Eran agricultores sofisticados, con sociedades complejas y redes comerciales extensas. También eran perfectamente capaces de defender su territorio. Algunos historiadores han ido más allá y han sugerido que el ataque no fue espontáneo sino planificado. Que los indígenas observaron los barcos durante días, evaluaron la amenaza, y decidieron enviar una clara mensaje: no son bienvenidos aquí. En este escenario, el encuentro inicial en la playa podría haber sido una emboscada deliberada. Los indígenas podrían haber aparentado amistad para atraer a Solís y sus hombres tierra adentro, lejos del apoyo de los barcos. Y entonces atacaron cuando los españoles estaban más vulnerables. Es una táctica que otros grupos indígenas usaron exitosamente contra exploradores europeos en múltiples ocasiones. No requiere atribuirles poderes sobrenaturales o salvajismo irracional. Solo requiere reconocer que eran personas inteligentes defendiendo su hogar contra invasores extranjeros. La muerte de Solís tuvo consecuencias que resonaron durante décadas. La expedición, ahora sin su líder, regresó a España con las noticias del Mar Dulce y del trágico final del capitán. La región del Río de la Plata adquirió una reputación de ser extremadamente peligrosa. Futuras expediciones se prepararon mejor, llegaron con más hombres, con más armas. Y eventualmente, con conquistadores decididos a vengar a Solís y a reclamar esa tierra por España, sin importar el costo. La expedición de Pedro de Mendoza en 1536 establecería la primera Buenos Aires. Esa ciudad sería abandonada y refundada. La colonización del Río de la Plata sería larga, sangrienta y brutal. Miles de indígenas morirían. Culturas enteras serían borradas. Todo comenzando con un malentendido en una playa en 1516. Pero el misterio persiste. No sabemos exactamente dónde ocurrió el ataque. Uruguay y Argentina tienen múltiples sitios que reclaman ser el lugar de la muerte de Solís, pero ninguno ha sido confirmado arqueológicamente. No sabemos con certeza quiénes fueron los atacantes. Y ciertamente no sabemos qué pasó con los cuerpos. La historia del canibalismo, que durante tanto tiempo fue aceptada como hecho, ahora es vista por la mayoría de los historiadores serios como propaganda colonial. Pero eso deja un vacío. Si los cuerpos no fueron consumidos, ¿qué pasó con ellos? ¿Fueron enterrados? ¿Dejados donde cayeron? ¿Arrojados al río? No tenemos respuestas. Y hay otra capa de misterio. Algunos registros mencionan que 1 o 2 de los hombres de Solís sobrevivieron el ataque y fueron tomados prisioneros por los indígenas. Supuestamente vivieron con ellos durante años, aprendieron sus idiomas, se integraron en sus sociedades. Cuando expediciones posteriores llegaron a la región, estos hombres sirvieron como intérpretes y guías. Si esto es cierto, entonces existen testimonios de primera mano de lo que realmente sucedió ese día. Testimonios que podrían haber aclarado el misterio de una vez por todas. Pero si esos testimonios existen, se han perdido. Ningún relato detallado de un superviviente del ataque de Solís ha llegado hasta nosotros. Solo fragmentos. Referencias vagas. Menciones de segunda mano. Es como si la historia hubiera decidido deliberadamente mantener este evento envuelto en niebla. La muerte de Juan Díaz de Solís nos confronta con las limitaciones de la historia escrita. Tenemos el hecho básico: el explorador murió.
Pero todo lo demás, el cómo, el por qué, el quién exactamente, está filtrado a través de capas de malentendidos culturales, agendas políticas y simple ignorancia. Los europeos que escribieron las crónicas no entendían a los pueblos que estaban encontrando. Los indígenas que fueron testigos del evento no dejaron registros escritos. Y los que quedaron atrapados en el medio, los supervivientes si es que existieron, desaparecieron en los pliegues de la historia. Hoy, la figura de Solís es recordada en nombres de calles y monumentos en Uruguay y Argentina. Es celebrado como un explorador valiente. Pero rara vez se pregunta qué estaba haciendo realmente en esa playa. ¿Qué derecho tenía de estar allí? Cómo su presencia fue percibida por las personas que habían vivido en esas tierras durante milenios. Y casi nunca se pregunta qué versión de su muerte es verdadera. ¿Fue asesinado en un ataque no provocado por salvajes caníbales, como dicen las viejas crónicas? ¿O fue eliminado en un acto de defensa legítima por personas que ya habían aprendido a desconfiar de los hombres en barcos grandes? La verdad probablemente está en algún punto intermedio, matizada y compleja. Pero esa verdad se perdió hace 500 años en una playa cuya ubicación exacta ni siquiera podemos confirmar. Juan Díaz de Solís murió buscando un pasaje que no existía, en tierras que no le pertenecían, enfrentando personas cuya lengua no hablaba y cuyas intenciones no comprendía. Su muerte es un misterio. Pero quizás el misterio más grande es porque seguimos contando su historia como la de un héroe, en lugar de preguntarnos qué vieron esos indígenas en la playa cuando lo vieron acercarse. Enigma 4, Nikola Tesla y las invenciones perdidas. Manhattan, 13 de marzo de 1895. Son las primeras horas de la madrugada. Un incendio devora un edificio en South Fifth Avenue. Las llamas iluminan el cielo nocturno de Nueva York. Los bomberos luchan desesperadamente por controlar el fuego, pero es demasiado tarde. Para cuando el sol sale, el edificio es solo una cáscara carbonizada. Dentro de ese edificio estaba el laboratorio de Nikola Tesla. Y con él, décadas de investigación. Prototipos que no existían en ningún otro lugar del mundo. Cuadernos de notas que contenían ideas que nadie más había concebido. Todo reducido a cenizas. Tesla, al ver los restos humeantes de su vida entera de trabajo, dijo algo que se quedaría grabado en la historia: esta es la tragedia más grande de mi vida científica. No sabía cuán profética era esa declaración. Nikola Tesla es una figura casi mitológica en la historia de la ciencia. Brillante hasta el punto de la excentricidad. Visionario hasta el punto de parecer loco. Un hombre que literalmente veía el futuro de la tecnología con décadas de anticipación, pero que nunca pudo navegar las realidades políticas y económicas necesarias para realizar sus visiones. Nació en 1856 en lo que hoy es Croacia. Desde joven, mostró una capacidad mental extraordinaria. Podía realizar cálculos complejos mentalmente. Visualizaba invenciones completas en su mente con tal detalle que podía construirlas sin necesidad de planos. Decía que las ideas le llegaban en flashes de inspiración tan intensos que lo dejaban temporalmente incapacitado. Llegó a Estados Unidos en 1884, prácticamente sin un centavo, pero con la mente llena de ideas revolucionarias. Trabajó brevemente para Thomas Edison, pero los dos hombres eran fundamentalmente incompatibles. Edison era un pragmático. Le interesaba lo que se podía vender, lo que generaba dinero. Tesla era un idealista. Le interesaba lo que era posible, sin importar si era comercialmente viable. Se separaron en malos términos. Y Tesla fundó su propio laboratorio. Fue allí donde desarrolló algunas de sus invenciones más importantes. El sistema de corriente alterna que alimenta nuestras ciudades hoy en día. El motor de inducción. La bobina de Tesla. Radio control. Los principios básicos que eventualmente llevarían al radar y al radio. Pero Tesla no se detenía en lo práctico. Su mente ya estaba en el futuro. Imaginaba un mundo donde la energía eléctrica se transmitiera de forma inalámbrica. Donde cualquier persona en cualquier parte del planeta pudiera acceder a energía limpia y gratuita simplemente conectándose a la ionosfera terrestre. Donde la electricidad fuera tan abundante y accesible que las guerras por recursos se volverían obsoletas. Era una visión utópica. Hermosa. Técnicamente posible según los cálculos de Tesla. Y absolutamente aterradora para las personas que controlaban la industria energética. En su laboratorio de South Fifth Avenue, Tesla trabajaba en los prototipos que harían realidad esta visión. Aparatos que podían transmitir energía a través del aire. Sistemas de resonancia que podían aprovechar la energía de la atmósfera misma. Conceptos tan avanzados que incluso hoy, más de un siglo después, los ingenieros debaten si realmente habrían funcionado. Y entonces vino el incendio. La versión oficial es simple: fue un accidente. Un cortocircuito. Una chispa en el lugar equivocado. Estos edificios antiguos con sistemas eléctricos primitivos eran propensos a incendios.
Sucedía todo el tiempo. Tesla nunca aceptó completamente esta explicación. En los años posteriores, hizo comentarios enigmáticos sobre el incendio. Sugirió que no fue accidental. Insinuó que había fuerzas que querían detener su trabajo. Nunca acusó a nadie directamente, pero sus sospechas eran claras. ¿Y quiénes serían estas fuerzas? Consideremos el contexto. A mediados de la década de 1890, la industria eléctrica estaba en sus primeras etapas. Empresarios como J.P. Morgan, Thomas Edison y George Westinghouse estaban invirtiendo fortunas enormes en infraestructura eléctrica. Plantas generadoras, redes de cables, sistemas de distribución. Todo esto era increíblemente costoso de construir, pero también increíblemente lucrativo una vez que estaba funcionando. El que controlara la distribución de electricidad controlaría una parte fundamental de la economía moderna. Y entonces llega Tesla con su idea de energía inalámbrica gratuita. Si Tesla tenía razón, si su sistema funcionaba, toda esa infraestructura se volvería obsoleta. Los miles de millones invertidos en cables y plantas generadoras serían inútiles. El monopolio sobre la energía se desmoronaría. Para los hombres que habían apostado sus fortunas a la industria eléctrica tradicional, Tesla no era solo un competidor. Era una amenaza existencial. ¿Ordenarían quemar su laboratorio para proteger sus inversiones? No hay pruebas directas. Ningún documento que diga, quemen el laboratorio de Tesla. Ninguna confesión en lecho de muerte. Ningún testigo que viera a un pirómano deliberado. Pero tampoco hay una investigación exhaustiva del incendio. Las autoridades lo catalogaron como accidente y siguieron adelante. No se hicieron preguntas difíciles sobre timín sospechoso o posibles motivos. Y Tesla, devastado por la pérdida, no tenía recursos para investigar por su cuenta. No tenía el dinero para reconstruir completamente. Muchas de las ideas que se quemaron en ese incendio nunca serían recreadas. Pero sobrevivió. Continuó inventando. Y eventualmente, construyó un nuevo laboratorio, uno aún más ambicioso, Wardenclyffe Tower en Long Island. Wardenclyffe iba a ser la prueba definitiva de su sistema de energía inalámbrica. Una torre masiva diseñada para transmitir energía a través de la atmósfera a cualquier receptor sintonizado en el mundo. J.P. Morgan inicialmente financió el proyecto, creyendo que Tesla estaba construyendo un sistema de comunicaciones transatlánticas. Cuando Morgan descubrió que Tesla realmente planeaba dar energía gratis al mundo, cortó la financiación inmediatamente. Sin dinero, Wardenclyffe nunca fue completada. Tesla pasó el resto de su vida tratando de encontrar inversores, pero nadie quería financiar un sistema que eliminaría la capacidad de cobrar por electricidad. Murió en 1943, solo en una habitación de hotel en Nueva York. Pobre. Ampliamente olvidado. Sus ideas más radicales descartadas como las fantasías de un excéntrico. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Horas después de la muerte de Tesla, agentes del FBI llegaron a su habitación de hotel. Confiscaron todas sus pertenencias. Documentos. Cuadernos. Correspondencia. Todo. La justificación oficial era seguridad nacional. Estados Unidos estaba en medio de la Segunda Guerra Mundial. Tesla había trabajado en conceptos que potencialmente tenían aplicaciones militares. El gobierno necesitaba asegurarse de que esa información no cayera en manos enemigas. Suena razonable. Excepto por un detalle. La gran mayoría de esos documentos permanecen clasificados hasta el día de hoy. Han pasado más de 80 años. La Segunda Guerra Mundial terminó hace décadas. Los enemigos de entonces son aliados ahora. Las tecnologías que eran secretos militares en 1943 son ahora juguetes para niños. Y sin embargo, los archivos de Tesla permanecen sellados. ¿Por qué? Los teóricos de la conspiración tienen respuestas elaboradas. Dicen que Tesla realmente había descubierto cómo transmitir energía inalámbrica. Que había desarrollado armas de energía dirigida. Que había encontrado formas de aprovechar energía del espacio mismo. Y que el gobierno, o las corporaciones que controlan el gobierno, no pueden permitir que esa información sea pública porque destruiría industrias enteras. Son teorías atractivas, emocionantes, y completamente especulativas. La explicación más probable es más mundana pero no menos perturbadora. Los documentos de Tesla probablemente contienen ideas avanzadas, sí, pero ideas que eran impracticables con la tecnología de su época. Ideas que requerirían décadas de investigación adicional para realizar. Ideas que, si fueran publicadas, podrían inspirar a investigadores en países rivales. Entonces los archivos permanecen clasificados no porque contengan tecnología funcionante lista para usar, sino porque contienen los planos conceptuales que podrían llevar a esa tecnología. Es una clasificación preventiva. No sabemos si esto funciona,
pero no podemos arriesgarnos a que nuestros enemigos lo descubran primero. El problema con esta explicación es que crea un círculo vicioso. Si los archivos están clasificados porque podrían llevar a avances tecnológicos, pero nunca se desclasifican para verificar si realmente contienen algo valioso, entonces nunca sabremos qué se perdió. Y ahí está el verdadero misterio. No sabemos qué contenían los cuadernos de Tesla que se quemaron en 1895. No sabemos qué ideas se perdieron para siempre. No sabemos si alguno de sus conceptos más radicales realmente habría funcionado porque nunca tuvimos la oportunidad de probarlos completamente. Investigadores modernos han intentado reconstruir algunas de las ideas de Tesla basándose en sus patentes publicadas y en artículos que escribió. Han tenido éxitos limitados. La bobina de Tesla se entiende bien y se reproduce fácilmente. La transmisión inalámbrica de energía a pequeña escala es posible y se ha demostrado. Pero la gran visión, el sistema global de energía libre, sigue siendo esquiva. Los físicos debaten si las leyes de la termodinámica permitirían tal sistema. Algunos dicen que Tesla estaba fundamentalmente equivocado. Otros dicen que simplemente estaba muy adelantado a su tiempo y que con la tecnología moderna podríamos finalmente realizar su sueño. No podemos saberlo con certeza porque los datos cruciales están desaparecidos o clasificados. Existe también la posibilidad de que Tesla mismo contribuyera al misterio. Era conocido por ser secreto sobre sus invenciones más revolucionarias. Rara vez documentaba todo en papel. Confiaba en su memoria fotográfica y en su capacidad de visualización mental. Decía que podía construir y probar invenciones completas en su mente antes de tocar una sola herramienta. Esta brillantez mental también significaba que cuando murió, gran parte de su conocimiento murió con él. Incluso si recuperáramos todos los documentos clasificados, es posible que no contengan las piezas más importantes del rompecabezas porque esas piezas nunca salieron de la mente de Tesla. El legado de Tesla es paradójico. Es ampliamente reconocido como uno de los genios más grandes de la historia. Su nombre está en autos eléctricos y unidades de medida magnética. Es celebrado en la cultura popular como el científico loco arquetípico, el visionario incomprendido. Pero sus ideas más radicales, las que él consideraba más importantes, siguen siendo misterios. ¿Podría realmente haber creado un sistema de energía global gratuita? ¿Fue saboteado por intereses económicos que veían sus inventos como amenazas? ¿Contienen los archivos clasificados del FBI secretos que cambiarían el mundo, o solo las divagaciones de un genio que finalmente había ido demasiado lejos? No lo sabemos. Y esa es quizás la tragedia más grande. No que un hombre brillante muriera pobre y olvidado, eso sucede demasiado a menudo en la historia. No que sus inventos fueran robados o suprimidos, eso también es común. La verdadera tragedia es que nunca sabremos qué se perdió. Nunca sabremos si el futuro que Tesla imaginaba era posible. Nunca tendremos la oportunidad de intentarlo porque las piezas clave del rompecabezas han desaparecido. Dispersadas en cenizas en 1895. Encerradas en bóvedas gubernamentales en 1943. Perdidas en la mente de un genio que se llevó sus secretos más profundos a la tumba. Nikola Tesla soñaba con un mundo alimentado por energía limpia y libre. Un mundo donde la tecnología elevara a toda la humanidad en lugar de enriquecer a unos pocos. Un mundo donde el conocimiento científico se compartiera abiertamente en lugar de ser controlado y monopolizado. Murió sin ver ese mundo hacerse realidad. Y debido a los misterios que rodean sus invenciones perdidas, quizás nunca sabremos cuán cerca estuvo de lograrlo. Conclusión. 4 enigmas. 4 momentos donde la historia se fractura y deja espacios vacíos que ninguna investigación ha podido llenar completamente. 50.000 soldados persas que marchan al desierto y nunca regresan. Un joven rey que desaparece en una batalla y cuyo cuerpo nunca es identificado con certeza. Un explorador asesinado en una playa remota bajo circunstancias que siguen siendo debatidas. Un genio cuyas invenciones más revolucionarias se queman o son confiscadas, dejándonos preguntando qué se perdió. Estos misterios comparten algo fundamental, todos involucran no solo la pérdida de personas, sino la pérdida de verdad. En cada caso, hay versiones oficiales que se sienten incompletas. Hay preguntas que nadie en poder quiso responder. Hay silencios que parecen más reveladores que las palabras. El ejército de Cambises II nos enseña que incluso eventos masivos, 50.000 personas no desaparecen silenciosamente, pueden ser borrados de la historia cuando hay suficientes incentivos políticos para hacerlo. Nos recuerda que las narrativas oficiales a menudo dicen más sobre quien las cuenta que sobre lo que realmente sucedió. La desaparición del rey Sebastián nos muestra cómo la negación colectiva puede transformarse en fe religiosa. Cómo una nación puede preferir un mito hermoso a una verdad dolorosa. Y cómo los espacios vacíos en la historia oficial se llenan inevitablemente con las esperanzas y miedos de la gente común.
La muerte de Juan Díaz de Solís nos confronta con las limitaciones de la historia escrita por conquistadores. Nos recuerda que cada descubrimiento europeo fue un encuentro desde la perspectiva de alguien más. Y que las versiones que sobreviven rara vez son las de aquellos sin el poder de escribir su propia historia. Las invenciones perdidas de Tesla nos obligan a preguntarnos qué más se ha perdido en nombre del beneficio y el control. Cuántas ideas revolucionarias han sido suprimidas no porque fueran imposibles, sino porque eran demasiado posibles. Porque amenazaban con cambiar el mundo de maneras que los poderosos no podían controlar. Estos no son solo misterios históricos interesantes. Son heridas en el tejido de nuestra comprensión del pasado. Y como todas las heridas, nos dicen algo importante sobre el cuerpo que las contiene. Nos dicen que la historia no es una línea recta de progreso. Es un campo de batalla donde diferentes narrativas luchan por la supremacía. Donde la verdad es a menudo la primera víctima. Donde los ganadores escriben no solo su propia historia, sino que borran las historias de los perdedores. Nos dicen que el poder no solo controla el presente, sino que moldea cómo recordamos el pasado. Que los que tienen la autoridad para clasificar documentos, para decidir qué se investiga y qué se ignora, para determinar qué cuerpo se identifica como un rey, tienen el poder de crear la realidad histórica misma. Y nos dicen algo aún más perturbador, que hay cosas que no se supone que sepamos. Secretos que se han mantenido durante siglos. Verdades que fueron enterradas tan profundamente que incluso con la tecnología moderna, incluso con la voluntad de buscar, podríamos nunca recuperarlas. La pregunta que debemos hacernos no es solo, ¿qué sucedió realmente en estos casos? Sino, ¿por qué todavía no lo sabemos? ¿Por qué, después de décadas de arqueología avanzada, no hemos encontrado rastro del ejército persa? ¿Por qué, con todo el análisis forense moderno disponible, nunca se ha confirmado definitivamente la identidad del cuerpo en la tumba de Sebastián? ¿Por qué las circunstancias exactas de la muerte de Solís siguen siendo debatidas cuando tuvimos testigos directos? ¿Por qué los archivos de Tesla permanecen clasificados 80 años después de su muerte? La respuesta, en cada caso, probablemente involucra alguna combinación de incompetencia burocrática, falta de recursos, desinterés académico y, en algunos casos, supresión activa de la verdad. Pero quizás la respuesta más honesta es simplemente esta: algunos misterios permanecen sin resolver porque son más útiles sin resolver. Un ejército perdido es una historia más dramática que una derrota militar encubierta. Un rey mesiánico que regresará es más inspirador que un cadáver mal identificado. Un explorador devorado por salvajes justifica la colonización mejor que uno muerto defendiéndose territorialmente. Un genio cuyos secretos fueron suprimidos es más romántico que uno cuyas ideas simplemente no funcionaron. Los misterios venden libros. Inspiran películas. Dan trabajo a historiadores. Y lo más importante, nos permiten proyectar nuestras propias creencias y esperanzas en el espacio vacío donde debería estar la verdad. Quizás por eso, incluso cuando se presentan explicaciones plausibles, la teoría de Capper sobre Cambises, los análisis modernos sobre Solís, preferimos mantener vivo el misterio. Porque el misterio es más interesante, más romántico, más significativo. Pero hay un costo en esto. Cada vez que elegimos el mito sobre la investigación rigurosa, perdemos una oportunidad de entender realmente nuestro pasado. Cada vez que permitimos que los poderosos controlen qué información se hace pública, entregamos nuestra capacidad de cuestionar las narrativas oficiales. Cada vez que aceptamos que algunos secretos deben permanecer secretos para siempre, renunciamos a una parte de nuestra historia colectiva. Los 4 enigmas que hemos explorado esta noche no tienen respuestas definitivas. Probablemente nunca las tendrán. Los testigos están muertos hace siglos. Los documentos están quemados o clasificados. Los rastros físicos han sido borrados por el tiempo o nunca existieron. Pero lo que sí tenemos son preguntas. Buenas preguntas. Preguntas que nos obligan a examinar no solo qué sucedió, sino por qué lo recordamos de la manera que lo hacemos. Porque algunas versiones de la historia se enseñan en escuelas mientras otras son relegadas a notas al pie. Porque algunos misterios se investigan exhaustivamente mientras otros se dejan convenientes sin resolver. Estas preguntas son incómodas. Desafían autoridades. Cuestionan narrativas establecidas. Sugieren que lo que nos han enseñado podría no ser toda la verdad. Pero son necesarias. Porque si no cuestionamos la historia oficial, si no buscamos en las sombras donde se esconden los secretos, si no exigimos respuestas incluso cuando esas respuestas son difíciles o inconvenientes, entonces no somos estudiantes de la historia. Somos simplemente consumidores de propaganda bien envejecida. Los misterios permanecerán. Los espacios vacíos en nuestra comprensión del pasado no se llenarán completamente. Pero podemos elegir cómo respondemos a esos vacíos. Podemos llenarlos con mitos reconfortantes.
O podemos mantenerlos abiertos, recordándonos constantemente que hay verdades que aún no conocemos. Secretos que esperan ser descubiertos. Historias que merecen ser contadas desde perspectivas que nunca hemos considerado. 50.000 soldados marchan al desierto. Un rey desaparece en batalla. Un explorador cae en una playa remota. Un genio muere con secretos encerrados en su mente y en bóvedas gubernamentales. Y nosotros, siglos después, todavía estamos buscando en las sombras de la historia, tratando de entender qué se perdió y por qué. Quizás esa búsqueda, más que cualquier respuesta que podríamos encontrar, es lo que define nuestra relación con el pasado. No como algo fijo y conocido, sino como un campo de batalla eterno entre verdad y olvido. Entre poder y cuestionamiento. Entre las historias que nos cuentan y las historias que nos negamos a dejar morir. Esta ha sido Sombras de la Historia. Donde los enigmas del pasado nos recuerdan que la historia nunca está verdaderamente cerrada. Que cada hecho establecido merece ser cuestionado. Y que en los espacios entre lo que sabemos y lo que no sabemos, yace quizás la historia más importante de todas. La historia de todo lo que hemos perdido. Y todo lo que aún podríamos descubrir si nos atrevemos a seguir buscando. Buenas noches.